Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Fisiología. En esta oportunidad estaremos hablando de lo que será el eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento. Así que los invito a que se queden hasta el final del video y también a que se suscriban. Entonces, vamos a empezar de lleno con lo que será este eje. Pero para poder entender completamente este eje, primero debemos identificar cada una de sus partes y para ello debemos hacer un breve recuento anatómico. Aquí vemos lo que será la región craneal con lo que es el encéfalo. Bueno, a esta región craneal se le aplicó un corte sagital y aquí estamos viendo su cara medial, estamos viendo una vista medial. Entonces, lo primero que debemos identificar aquí será el hipotálamo, que se encuentra inmediatamente por debajo de lo que es el surco hipotalámico, y también lo que es la hipófisis, la glándula hipófisis. Debemos identificar esas dos primeras partes de lo que será este eje, recordando que el hipotálamo y la hipófisis forman parte de lo que es el diencéfalo. El diencéfalo es todo eso en color verde que ven ahí identificado. Pero para darle una mejor definición, tenemos que el diencéfalo es aquella parte del encéfalo que se va a encontrar entre los hemisferios cerebrales y entre lo que será el tallo encefálico, justo como vemos ahí en pantalla. Muy bien, ahora debemos de ver, o vamos, mejor dicho, aumentar las partes de lo que es este diencéfalo, como será el hipotálamo y la hipófisis, para poder tener una vista más cómoda y poder explicar mejor lo que será este eje. Entonces, si tomamos esta parte que vemos ahí en pantalla, nos vamos a quedar con esta imagen que es mucho más cómoda para poder explicar lo que será este eje. Por aquí tenemos lo que es el hipotálamo, que se va a encontrar conectado con lo que es la hipófisis a través de lo que es el tallo hipofisario, justamente como vemos ahí en pantalla. Y por aquí, de manera de recargar, aquí vemos cómo, a qué es lo que se corresponde la hipófisis. Esto que vemos aquí es la hipófisis, pero ya en una mejor calidad. Y recordando que la hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Al lóbulo anterior lo van a encontrar con el nombre de adenohipófisis y al lóbulo posterior lo pueden encontrar también con el nombre de neurohipófisis. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, nos vamos a quedar con esta imagen, pero vamos a aumentar o vamos a especificar un poco más las partes a nivel de lo que es el hipotálamo y la hipófisis para ir dirigiéndolo a lo que es este eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento. Si lo hacemos, nos vamos a quedar con esta imagen que vemos aquí. Esta parte que vemos aquí en pantalla forma parte de lo que es el mismo hipotálamo, pero aquí vemos dos neuronas diferentes que más bien hacen referencia a las neuronas de los diferentes núcleos hipotalámicos que van a ejercer ya sea la producción de hormonas para estimular o inhibir la formación de hormona de crecimiento que se va a encontrar a nivel de lo que es la hipófisis. Pero vamos a ir por partes. Esto les estoy adelantando solamente un poco, pero ya vamos a especificar más todo esto que les estoy diciendo. Entonces vamos a tener unas neuronas que van a ser parte de un núcleo hipotalámico y otras neuronas que van a ser parte de otro núcleo hipotalámico. Una de estas neuronas se va a encargar de producir lo que será la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que básicamente va a estimular y a liberar lo que es propiamente la hormona de crecimiento que se va a encontrar a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Y vamos a encontrar que vamos a tener otras neuronas que van a formar un núcleo que va, en ese núcleo se va a encontrar una otra hormona que en este caso va a impedir la liberación y
también la síntesis de lo que será propiamente la hormona de crecimiento que como ya les había dicho, se va a encontrar a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, solamente para ir adelantándole un poco. Esto que tenemos aquí se conforma con lo que es el hipotálamo. Y esto que vemos aquí se conforma con lo que es la hipófisis, justamente como vemos en pantalla. Otra parte importante de este eje que deben de saber es que vamos a tener que la tercera parte del eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento va a estar conformada por el hígado. Es decir, a nivel hepático vamos a tener otra hormona que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que va a tener un efecto mediador de la hormona de crecimiento para poder producir propiamente el crecimiento a nivel de lo que es el cuerpo humano. Pero no solamente a nivel hepático vamos a tener este factor de crecimiento similar a la insulina, sino que vamos a tener ciertos tejidos específicos donde vamos a tener también la formación de lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, por ahora, para hacerlo más sencillo, nos vamos a quedar con estas tres partes de este eje: el hipotálamo, la hipófisis y el hígado, que en este caso, también recordando que vamos a tener tejidos específicos que van a producir factor de crecimiento similar a la insulina, como ya lo vamos a ver, que se van a encargar de ayudar a lo que es el crecimiento. Entonces, vamos ahora a estudiar otras partes de lo que es este eje. Entonces, vamos ahora a puntualizar otros aspectos importantes de lo que será el eje hipotálamo-hipófisis hormona de crecimiento. Lo primero que debemos de saber es que a nivel hipotalámico vamos a tener dos hormonas que serán las encargadas de regular tanto la síntesis, liberación e inhibición de hormona de crecimiento a nivel de lo que será el lóbulo anterior de la hipófisis. Ahora bien, ¿cuáles son estas hormonas? En una primera instancia vamos a tener lo que será la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que en este caso se sintetizará y se liberará a nivel de lo que es el núcleo AR4. Este núcleo AR4 va a estar formado por varias neuronas que van a formar un núcleo que en este caso llevará el nombre de núcleo AR4, y en este caso este núcleo se va a encargar de sintetizar hormona liberadora de hormona de crecimiento para luego transportarla a esta hormona a través de sus axones, que va a llegar a nivel de lo que es la eminencia media para luego terminar a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis. También vamos a tener a lo que será la somatostatina, que esta es básicamente la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, que en este caso se va a sintetizar y a liberar al nivel de lo que es el núcleo supraquiasmático. Entonces, este núcleo supraquiasmático será el encargado de sintetizar y también de liberar somatostatina, que en este caso también va a viajar por el axón de estas neuronas para llegar a la eminencia media y terminar a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Resulta que estas dos hormonas van a terminar actuando a nivel de lo que son las células somatotropas, que son básicamente las células encargadas de sintetizar y liberar hormona de crecimiento, justo como vemos ahí en pantalla. Una vez que a nivel de este lóbulo anterior de la hipófisis, estas células somatotropas, en este caso si tenemos un efecto estimulador y liberador, esta hormona de crecimiento se va a liberar a nivel de lo que es el torrente sanguíneo y va a ir a diferentes tejidos. Uno de ellos principalmente será
a nivel de lo que es el tejido hepático o a nivel hepático, es decir, a nivel de lo que es el hígado, para provocar que se dé la formación de factor de crecimiento similar a la insulina, que en realidad es propiamente dicho el encargado de provocar el crecimiento a nivel de lo que es el cuerpo. Pero resulta que también deben tener en cuenta que la hormona de crecimiento no solamente irá a nivel hepático, sino a nivel de otros tejidos específicos para también provocar la producción de factor de crecimiento similar a la insulina y provocar también su crecimiento. Ahora que ya sabemos todo esto, podemos irnos de lleno con lo que será la retroalimentación de lo que será este eje. Bien, vamos a hablar ahora de lleno con lo que será este eje hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento. Entonces, lo primero que deben de saber es que en una primera instancia vamos a tener a la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que se va a producir y a liberar a nivel de lo que será el núcleo arcuato. En este caso, una vez se produzca, se va a transportar a nivel de los axones de las neuronas que conforman este núcleo para luego llegar a lo que será la eminencia media, pasar a lo que es el sistema porta y luego llegar al lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, en una primera instancia vamos a tener que esta hormona liberadora de hormona de crecimiento se va a transportar hasta lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis y va a tener un efecto positivo o estimulador a este nivel. ¿De qué forma lo hará? Resulta que esta hormona liberadora de hormona de crecimiento se va a unir a los receptores de membrana de las células somatotropas que hacen vida a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis y van a inducir propiamente a la síntesis y liberación de hormona de crecimiento. También se habla que esta hormona liberadora de hormona de crecimiento tiene un efecto proliferativo en las células somatotropas, es decir, se va a encargar de producir más células somatotropas para favorecer una mayor síntesis de hormona de crecimiento. Muy bien, una vez que ya tenemos la formación de hormona de crecimiento y tenemos su liberación a nivel de lo que es el torrente sanguíneo, vamos a tener que esta hormona de crecimiento propiamente va a ir a diferentes tejidos. Principalmente va a ir a nivel hepático, pero sepan que también va a ir a otros tejidos específicos para ayudar a producir lo que será el factor de crecimiento similar a la insulina, que es propiamente quien va a producir el crecimiento a nivel del cuerpo humano. Entonces, ya con esto tenemos todos los efectos positivos o la retroalimentación positiva de lo que será este eje. Vamos a hablar ahora de cómo será el efecto inhibitorio o la retroalimentación negativa o regulatoria de lo que será este eje. En este caso sucede que, por ejemplo, cuando ya la hormona de crecimiento va al torrente sanguíneo, hace su efecto en los diferentes tejidos, ayudando a producir factor de crecimiento similar a la insulina, vamos a tener que esta hormona de crecimiento, una vez cumpla su efecto y tenga niveles elevados, va a actuar a nivel hipotalámico sobre lo que serán las neuronas del núcleo supraquiasmático para ayudar a producir somatostatina, para así inhibir lo que será la liberación y síntesis de hormona de crecimiento. En otras palabras, esto que vemos aquí es un asa corta de retroalimentación negativa. En este caso, la somatostatina, una vez se sintetiza y se libera a nivel de estas neuronas del núcleo supraquiasmático, esta somatostatina va a llegar a lo que es la eminencia media, va a llegar a lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis y va a actuar también a nivel de los receptores de las células somatotropas.
para inhibir la liberación de lo que será la hormona de crecimiento propiamente. También se dice que esta somatostatina tiene un efecto antiproliferativo, impide que haya un mayor número de células somatotropas. Entonces vamos a tener que la somatostatina va a tener un efecto inhibitorio a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis, inhibiendo así la liberación y producción, por supuesto, de hormona de crecimiento. Otro punto importante que deben de saber acerca de la retroalimentación negativa es que a nivel de lo que será el factor de crecimiento similar a la insulina, vamos a tener un asa larga, como vemos aquí en pantalla, en donde el factor de crecimiento similar a la insulina va a llegar a nivel de lo que es el hipotálamo y va a estimular a que se dé la síntesis y liberación también de somatostatina para así regular los niveles de hormona de crecimiento, justo como vemos ahí en pantalla. También se plantea un asa corta negativa que va de lo que será el factor de crecimiento similar a la insulina hasta lo que es la hipófisis, justo como vemos aquí en pantalla. Entonces vamos a tener que el factor de crecimiento similar a la insulina va a inhibir a nivel hipotalámico y también a nivel de lo que es la hipófisis como tal. Entonces, también deben de saber que van a existir otras sustancias, por ejemplo, como la glucosa y los ácidos grasos libres, que van a ayudar o a favorecer a la síntesis de somatostatina para así inhibir la producción de hormona de crecimiento como tal. También deben saber que vamos a tener una sustancia, en este caso va a tener un efecto estimulador, como son los aminoácidos, que en este caso van a favorecer a la producción de hormona de crecimiento. Entonces con esto llegamos al final del video y esto es todo lo que deben de saber de este eje. Si te gustó, por favor suscríbete y comparte y no olvides leer la descripción de los videos.